Bienvenidos, queridos poetas nerudianos, escritores del mundo. Acá continuamos con estos ojos y oídos de Tomás Lau para hablar tantas cosas de su amigo Neruda y de los amigos de Neruda, esos encuentros en la casa allá en los guindos ahí, en el sector precordillerano y tantas cosas que vivieron y mucho más. Así que continuamos hoy en día. Agradeciendo siempre a Cristina Labat por esa traducción al francés que nos presenta siempre como un resumen. Ok, Adelante, Cristina. merci, Alfred. Deux agents et détective bar. Je devais rencontrer Ruben et Tino au Star Bar, en face de la banque de pimentes, à Oumada, à midi et demi. C'était presque une heure. Quand je suis arrivée, je n'ai trouvé que Nino, qui m'attendait avec Leontina Manso et Jorge Cristi, à la porte du restaurant. Ils m'ont dit de manière significative que nous devions continuer à marcher vers la place, car Ruben nous attendait à Vienne. Que se passe-t-il? Deux agents postés devant sa maison l'avaient suivi au sud du bureau d'Herminio. Il avait décidé de m'accompagner la veille. Les agents étaient restés à la porte de l'immeuble à surveiller la valise apparemment, car il l'avait laissé partir. C'est pourquoi il avait préféré aller à Vienne. Nous avons déjeuné ensemble pendant que je racontais ma conversation avec le recteur et Madame Labarca, et Ruben, avec une certaine complaisance et légèreté, à mon avis, m'a assuré que Marion Mills, cette grande gringa, mariée au producteur de films, avait déclaré dans les magazines de Santiago que l'une des raisons de son voyage au Chili était de rencontrer le grand poète Pablo Neruda. Il était sûrement une espionne du service du département d'État américain. Voici pourquoi, lorsqu'il est arrivé au bar-restaurant pour me rencontrer après avoir pris les sacs des deux agents qui les suivaient, un seigneur s'est approché d'eux pour les saluer, qui lui a dit « Tu ne te souviens pas de moi? Il me semble que tu ne te souviens pas de moi. » « Non, je ne me souviens pas. Je suis Santel, l'ami de Marion Mills. Je te rencontré chez Pablo, tu te souviens? Je suis très content de te retrouver, parce que maintenant je m'inquiète pour Pablo. Dis-moi, où est-il? Je pense surtout à la petite fourmi, où est-elle? Peut-on la voir? Parce que je suppose qu'à elle, on peut la voir. Ruben m'a dit qu'après ces questions intempestives, il avait rencontré l'un des agents qui le suivait, un homme avec un chapeau d'été blanc et qu'il avait pris des notes ensemble à l'auberge. Pendant le déjeuner, nous avons convenu de ne pas venir à Valdivia dans le même tram. Reportant son voyage au lendemain, cette nuit-là, il viendrait à Talca puis continuer son voyage, ce qui ne s'est pas produit. Donc, de là, il est retourné à Santiago. Je pense que les faits notés dans ces pages suffisent à donner la sensation générale de la peur dans laquelle nous vivions à Santiago, jusqu'au moment où je suis partie. Nous étions plus nombreux à la fin. Angel et Albertina étaient allés à Curico, dans une ferme appartenant au frère d'Angel, Vigne à Longueuil. Juvencio était tout le temps dehors, sous l'île Noire. Ruben et moi étions partis le même jour pour le sud. Et Louis Cardosa et Aragon, l'année dernière, avaient pris l'avion pour Venezuela, où il se rendait en tant qu'ambassadeur de l'émission de Santiago. Manuel Ombert était à Algarrobo. Fernando Silva avait également quitté Santiago. Manuel Solimano, de même. Mario Morel était à Buenos Aires. Laurita rentrait chez elle seule. Pablo accompagnait. Laurita rentrait seule chez Pablo, accompagnait la nuit de Ximena au déjeuner à Christine. Les officiers pullulaient sur le Lynch Street. C'est bon. Okay. Merci. Bravo, gracias. Entonces, continuamos con Pablo. Dice Nicanor Parra, Manuel Eduardo Hafner, Las serpientes de Ceilán. Hoy por la noche fuimos tarde a los guindos. En el camino encontramos a Nicanor Parra, que volvía con una sobrinita excepcionalmente dotada para bailar, llamada Chabelita.
quien nos contó que Manuel Eduardo había llegado y estaba de visita con Bicha, Mimi, Fernando, Rusia y fue en salida. Pablo hablaba encerrado en su dormitorio con Manuel, el que apenas ha cambiado desde la última vez que lo vimos antes de partir a Australia. Su proyecto de hacerlo presidente de la Alianza parece que no resulta. El hombre está cauto y piensa sobre todo en arreglar su situación. Durante la comida hablamos sobre las curiosidades australianas, los canguros, el boomerang, etc. Bicha contó que yendo por un camino en automóvil se les atravesó una serpiente, naja de 2 metros más o menos, que atropellada por el automóvil, el chofer se bajó a matarla manchando de sangre la carretera. Parece que los australianos sienten verdadera vocación por este deporte, al decir de Manuel Eduardo. Lo más interesante del cuento era la imitación que Bicha hacía del silbido de la serpiente, imitando con su lengua el gesto del animal. Pablo contó entonces que en Ceilán, en la curiosa y antiquísima ciudad de Anuradhapuram, ciudad desenterrada hasta en sus menores detalles durante el siglo pasado, sacada de la tierra, desde la torre de la pagoda para abajo, encontró una vez a un europeo que criaba serpientes, como quien cría canarios en jaulas muy estrechas. Su casa estaba llena de jaulas grandes y pequeñas. Pues bien, habiendo llegado a aquella ciudad y a aquella casa un día, dice que vio cómo les daban de comer a unas najas. Vino el hombre y echó en su jaula un sapito, el cual quedó parado allí en medio. La serpiente, que parece carecer de ojos y olfato, percibiendo tal vez mediante la vibración de la madera del piso la llegada del sapito, trató de encontrarlo moviéndose alrededor. El sapito entonces saltó, dio un pequeño saltito, al parecer sin darse cuenta del peligro, como quien dice, por saltar, interrogándose dónde estaba, y la serpiente no supo encontrarlo. Se volvió de nuevo buscando por mucho rato, hasta que al fin solamente sintió que lo había rozado, tocado en un rincón e inmediatamente lo apretó con su cuerpo para atraparlo, dejándolo inmóvil debajo de ella. En ese momento se volvió moviendo todo su cuerpo, bajo la cabeza llena de adornos a los lados, con esos anteojos que se le ven claramente detrás de la cabeza. Llegó hasta el pobre bicho aterrorizado y se lo engulló. Pablo dice que solo pudo soportar el sacrificio de 3 sapitos. Era terrible aquello. Persecución policial al ilustre senador literario. Fundo El Ligán, 16 de febrero de 1948. El miércoles pasado, 11 de febrero, tomé el tren directo a Valdivia inesperadamente. Las cosas ocurrieron así. La búsqueda de Pablo por parte de investigaciones había terminado por tocarnos a todos. ¿Y quién más que menos? Había tenido que sufrir las inquietudes del proceso policial que pasaba a cada momento por nuestro lado, tocándonos de un modo u otro. La semana anterior a mi partida habían allanado el mismo día, un jueves, la casa de Ángel y la mía. Albertina me telefonó como a las 5:30. Recién salían los agentes de su casa, debido a que había visto mi nombre en la orden del ministro Miguel González Castillo, a continuación del suyo, y suponía, por lo tanto, que luego irían a verme igual que a ella. Efectivamente, no pasó una hora y ya estaba en la avenida Lazo, casa de mi hermana María. Lo supe por teléfono. Peluchonó en persona dirigía los allanamientos, que de todos modos parecían un poco de fórmula procesal. Las preguntas eran sumarias y las hacía con la cortesía jurídica que evidenciaba al tribunal que las impartía. Nada de violencias arbitrarias. No rastrearon papeles ni amenazaron a nadie. Algunas habitaciones de la casa ni las miraron ni al pasar. Creían, sinceramente, estar buscando a Pablo, y al examinar nuestra casa, estaban solamente dando el gusto al juez al hacerlo. Nadie lo sabía exactamente, pero las preguntas surgían de los hechos mismos. Las personas amigas con las que hablé por esos días daban diversas explicaciones sobre lo que ocurría. Mientras tanto, los diarios, particularmente los de ultraderecha, acentuaban día a día la procacidad de sus ataques, incitando a la opinión pública. La nota más lamentable la dio una información de primera página, El Imparcial, en la que se daba cuenta el despliegue de 300 agentes
tras el prófugo dando a conocer los premios que darían al personal si lograba arrestar a Neruda. Al pie de la página. Cuando se produjo la rotura entre González Videla y los comunistas el 21 de octubre de 1947, Neruda era senador y tenía fuero parlamentario. Escribió un documento de análisis político y denuncia titulado La crisis democrática de Chile. Es una advertencia dramática para nuestro continente, que publicó en el diario El Nacional de Caracas, ya que en Chile había censura de prensa. Apareció el 27 de noviembre con el título de Carta íntima para millones de hombres. Al día siguiente, el gobierno pidió el desafuero de Neruda, aprobado por la Corte de Apelación de Santiago el 5 de enero de 1948. El 6, Neruda pronunció en el Senado el famoso discurso Yo acuso. El discurso fue publicado en decenas de miles de ejemplares. El 3 de febrero, la Corte Suprema ratificó el desafuero del poeta y el 5 dictó orden de detención en contra suya. Neruda pasó entonces a la clandestinidad. El presidente del Senado, Arturo Alessandri Palma, le extendió permiso constitucional para ausentarse del país, que le permitió mantener el cargo de senador. Margot Portela, Gutiérrez, Allende, Cruz Coque y Horacio Walker, en vísperas del desafuero. Uno de esos días, subiendo el cerro Santa Lucía, como a las 4 de la tarde, acababa de separarme de León Chamúdez, con el que estaba conversando en Agustina frente al cerro. Me alcanzó corriendo Margot Portela, que se había bajado de un troleibús al verme en la esquina, la cual me dijo que según Luis Gutiérrez Allende, Pablo seguramente estaba escondido en casa de algún senador de derecha. Agregó además que si le pidieran a él que lo ocultara, lo haría con mucho gusto. Sentados en el banco de piedra, allí en la entrada del camino de automóviles, conversamos largo rato sobre la situación, contándome ella, entre otras cosas, que había conocido a Cruz Coque en el tren cuando se dirigía a las termas de Chillán. No recuerdo cómo, por una carta de León Felipe que traía para él, me parece. Pues me dijo que Cruz Coque, al saber que ella era amiga de Pablo, le había dicho cuánto lo estimaba, etc. Y finalmente le había encargado lo saludara en su nombre. Durante la conversación se impuso de que el acompañante del senador era Horacio Walker, presidente del Partido Conservador, a quien Cruz Coque trataba en esa oportunidad de hacerle conocer unos versos de Pablo, quien escuchó sin hacer comentarios los elogios acordados sobre nuestro amigo. Cruz Coque le había hecho una óptima impresión a Margot, lo que me pareció natural dada la naturaleza refinada e intelectual, pero aún así la asumía en un mar de confusas inquietudes su conducta personal. ¿Cómo era posible que una persona como él u otra cualquiera no pudiese sacar a Pablo de Chile? Lo estimaban en lo que valía, hacía su elogio y luego aceptaban que lo persiguieran. ¿Cómo se comprendía tal cosa? Le conté que una semana atrás, un día sábado, había encontrado a Delia en la bahía inesperadamente, pues, aunque Pablo no había sido aún desaforado, ya ocultaba su paradero por precaución. Acompañada de Manuel Habner, compraba camarones para Pablo. Esa noche comíamos con Rubén, Héctor Agosti, que había venido a Santiago a dar unas conferencias a la escuela de verano y se despedía. Maruja Oces, la panameña Teresa Pallarino, Israel Roa, Ángel, Albertina, Mariano Latorre y su amiga Felicitas, Luis Cardosa y Aragón en el Triunfo, frente a la estación Alameda, y Pablo había manifestado deseo de comer con nosotros, lo que no pudo realizar como siempre debido a las precauciones policiales y sociales de Delia, que no era, en principio, partidaria de que asistiese a lugares populares tan pintorescos. Pues Delia al verme se precipitó a hablar conmigo llena de alegría espontánea, puesto que nos veíamos desde que fracasó su primer viaje y volvió a la embajada mexicana, ya invisible para sus amigos. Me dijo entonces que Pablo quería verme y que al día siguiente me telefonaría. Luego, hablando sobre la situación general, me habló precisamente con gran disgusto del comportamiento de cierta gente y me nombró a Cruz Coque como un caso típico de inconstancia moral, pues, diciendo
su amigo, era incapaz de ayudarlo para nada personalmente. Margot se quedó pensativa al escucharme y me preguntó si yo creía que verdaderamente la policía quería encontrarlo, a lo que no supe qué contestar. Pero luego estuvimos de acuerdo en que por ningún motivo Pablo debía entregarse a la justicia oficial, pues no podían sino dejarlo y no se sabía hasta qué extremo. Nos despedimos prácticamente ese día, lamentando los acontecimientos chilenos. Margot volvía el lunes siguiente a Buenos Aires. A Pablo no volví a verlo, ni me llamó al día siguiente como me advirtió Delia. Según supe después, ese domingo se preparó el segundo viaje a Portillo, en el resultado negativo de todos conocidos. Luego, el martes salió el desafuero y la orden de prisión inmediata después. Pablo desde ese momento se mantuvo oculto. Escribiendo estas líneas en el campo, frente al abierto panorama de montañas de Catamontán, que las nubes eternamente de paso iluminaban y ensombrecen, pienso en la pesada atmósfera que hemos respirado Santiago este último tiempo. El grupo de amigos más cercanos se mantenía unido casi sin verse, oprimido por una misma preocupación, resolviendo y ayudando a resolver detalles de las veces inútiles, unos periódicos que faltaban para la defensa, una fecha perdida de algún acontecimiento, la redacción de un cablegrama, una conversación telefónica con el exterior, una nueva gestión diplomática con México, etc. Una declaración de las agencias noticiosas. El día de mi conversación con Margot, luego al subir al museo, recibí un llamado de Pancho Coloane por teléfono. Frase escueta semicifrada. ¿Puedo hablarte? No, venga a verme mejor. Llegó a buscarme un momento después con Rubén. Me había avisado por teléfono que tenía ciertas noticias que comunicarme. Estaría en la Sociedad de Escritores. Bajamos juntos alrededor de las 7 y allí encontramos a Tino y Gebele, Parra, Jovencio, Olga, Acevedo. Las noticias de Rubén se referían a que tenían informe de que nuestros nombres, el suyo y el mío por lo menos, estaban en una orden de citación con arresto en la mesa del prefecto de investigaciones, lista para cumplirse en el momento a otro. Si Pablo no era habido en un par de días, más empezaría a arrestar a sus amigos más próximos. Las personas presentes en la sala en ese momento comentaron el hecho animadamente y, desde luego, nos aconsejaron que saliéramos de Santiago cuanto antes. Dada la certeza con que Rubén había hablado de sus informes, resolví allí mismo salir para Valdivia al día siguiente, a fin de ganar tiempo, mirando desde afuera los acontecimientos para mejor resolver mis asuntos. Con Amanda Labarca y Juvenal Hernández. ¿Qué contestó él? Al día siguiente hablé a las 11:30 con doña Amanda Labarca, a quien, luego de explicarle lo que sucedía, le manifesté mis temores de que mis trabajos en el museo, que ella me había ayudado a formar, se perdiesen si yo me veía obligado a ausentarme. Yo no creo que ocurra nada de lo que usted teme, me replicó, sentada cómodamente en un amplio sillón de su escritorio. Le expuse que cuando empezaba a emplear la fuerza de manera arbitraria, facultades extraordinarias, se sabía dónde empezaban los acontecimientos, pero no dónde terminarían. Estuvo de acuerdo conmigo en ese punto y se quedó pensativo un momento. Hablando de Pablo, me dijo lo mismo que le había escuchado a Margot el día anterior. Esto es que seguramente estaba oculto en casa de un político influyente de la derecha. Finalmente me aconsejó que, aunque ella no creía que pasara nada, hablase de todo personalmente con el rector. Ella partía al día siguiente a los Estados Unidos a hacerse cargo de un puesto en las Naciones Unidas. Así lo hice. Desde la casa de los Labarca, en la calle Andrés Bello, al pie del San Cristóbal, bajé a la universidad. Eran poco más de las 12 meridianas. Afortunadamente había poca gente en la audiencia, debido a la época de vacaciones. Después de avanzarle algo a Fuenzalida, que hacía de secretario eventual, le comuniqué mis temores al rector.
Levantó la cabeza desde unos papeles que firmaba y con cierta afectada severidad me preguntó que cuándo había sabido yo que el gobierno hubiese intervenido en la universidad. Le contesté, sosteniendo su mirada, que las facultades extraordinarias se lo permitían ampliamente. Mientras yo esté aquí, me dijo, no lo harán. Con la mano izquierda se tomó el pecho para darle más fuerza a su aseveración. En el curso de la breve conversación que sostuvimos me recalcó, además, que en tanto él fuese rector de la universidad, nadie me sacaría de mi puesto. Me contó cómo había defendido a los comunistas cada vez que había podido. Alillo, es dirigente de medicina. Había logrado que lo dejasen tranquilo hablando personalmente con el director de investigaciones, Brun W, y a un señor Muñoz relegado no sé dónde, Pisagua o en el extremo, no recuerdo. Había obtenido que lo confiasen a Cauquenes. Me contó a sí mismo como una explicación de vida que en el caso Lipschutz, alejado de su cátedra de pedagógico, no era una cosa nueva, sino un problema que se arrastraba hacía más de un año y que él había sido precisamente su defensor en el Consejo Universitario, pero que Raimundo del Río, su actual contendor en las próximas elecciones del claustro pleno para rector, había pedido sanciones para imponer lo que llamaba disciplina en las cátedras. Al decirle que el único motivo que tenían para perseguirme era el ser amigo de Pablo, me agregó espontáneamente, ¿qué razón es esa? Yo también soy muy amigo de Pablo y lo quiero mucho. Y le voy a contar una cosa al respecto. Personalmente me parece un error político garrafal esa persecución a Neruda. Tuve ocasión de decírselo al presidente. La peor vergüenza que pude haber hecho, le dije a Gabriel, es haberlo demandado ante la corte, porque nadie va a considerar en este caso que se trata de un comunista, sino del más grande poeta de América. Y esto no lo podrán remediar. Al despedirme me dijo que me fuese tranquilo a vacaciones y que, en todo caso, cualquier cosa que me sucediese se lo comunicase inmediatamente para intervenir en mi favor. 2 agentes y detectives en el bar. Debía juntarme con Rubén y Tino en el stand bar frente al Banco de Chile ahumado a las 12:30. Iba a ser la 1 cuando llegué y encontré solamente a Tino que me esperaba con Leontina Maxson y Jorge Cristi en la puerta del restaurante. Me dijeron significativamente que continuáramos andando hacia la plaza, porque Rubén nos esperaba en el Viena. ¿Qué pasaba? 2 agentes apostados frente a su casa lo habían seguido hasta el estudio de Herminio Ochoa, al lado del Strand, cuando sacaba su maleta con la que debía viajar esa tarde conmigo al sur. Había resuelto acompañarme el día anterior. Los agentes habían quedado en la puerta del edificio vigilando la maleta, al parecer, pues a él lo habían dejado irse. Por eso había preferido ir al Viena. Almorzamos juntos y tanto yo contaba mi conversación con el rector y la señora Labarca, y Rubén, con cierta fruición y ligereza a mi juicio, me aseguraba que Marion Milsa, la gringa grande aquella, casada con el productor de películas, que declaró en las revistas de Santiago que uno de los motivos de su viaje a Chile era conocer al gran Pablo Neruda, era seguramente una espía del Servicio Departamento de Estado norteamericano. He aquí por qué, cuando llegó al bar del String, encontré conmigo luego de sacarle el bulto a 2 agentes que lo seguían, se acercó un señor a saludarlo, el cual le dijo, ¿no se acuerda usted de mí? Parece que no se acuerda usted. Yo soy fulano, el amigo de Marion Mil. Lo conocí a usted en la casa de Pablo, ¿recuerda? Me alegro mucho de encontrarlo, porque fíjese, ahora he estado preocupado por Pablo. Dígame, ¿dónde está? Sobre todo pienso en la hormiguita. ¿Dónde está ella? No podría verla, porque supongo que a ella se la podrá ver. Rubén me contó que después de estas preguntas tan inoportunas, se había juntado con uno de los agentes que lo había venido siguiendo, un hombre con sombrero blanco de verano, y habían estado haciendo anotaciones juntos en el mesón. Durante el almuerzo acordamos no venirnos en el mismo tren a Valdivia, postergando él su viaje para el día siguiente. Esa noche, en el nocturno, se vendría a Talca y luego seguiría a viaje, lo que no ocurrió, pues de allí regresó a Santiago. Los hechos anotados en estas páginas creo que bastan para dar la sensación general del miedo
en que vivíamos en Santiago hasta el momento en que yo salí de allí. No quedábamos muchos al final. Ángel y Albertina se habían ido a Curicó, a un fondo de un hermano de Ángel Parra. A Longaví, Juvencio había estado todo el tiempo afuera, en Ilané. Rubén y yo habíamos partido el mismo día al sur. Luis Cardosa y Aragón el último lunes había tomado el avión para Venezuela, donde iba como embajador a la transición del MAN. Manuel Hamner estaba en Algarrobo. Fernando Silva había salido también de Santiago. Manuel Solimano igualmente. Mario Morel estaba en Buenos Aires. En casa de Pablo permanecía Laurita sola, acompañada en las noches por Jimena Eugenia Cristi. Los agentes pululaban en la calle Lynch. Noticias arregladas de un gobierno. Una de las cosas más desagradables de esta situación era el control de la prensa, ejercido por el gobierno. En verdad, si hay algo desazonante que oprima el ánimo y corte las piernas, como dice la gente, es recibir todos los días a través de diarios y revistas la misma lluvia de noticias arregladas, mentiras oficiales e insultos, dirigidos con el mismo propósito de acallar la verdad. Hay que ser muy fuerte para no caer en la sensación de haber perdido la última esperanza en el ser humano. El control arbitrario de todos los medios de expresión de una sociedad, por pequeña que ésta sea, en el caso de Chile, es el primero de los últimos excesos que puede cometer la autoridad contra el pueblo y la opinión pública. Y no creo, sinceramente, que haya excusa sobre el particular. ¿De qué se trataba aquí? Simplemente de acallar toda oposición a la conducta del gobierno que había abandonado el programa preeleccional. Esto es todo. Con el consenso de la derecha derrotada en la elección presidencial, naturalmente, y la traición del Partido Radical que estaba empantada con el crecimiento del Partido Comunista, había contabilizado 97.000 votos. Ahora bien, toda esa situación tan luche, este comercio sombrío de factores, se unía para callar, para poner vallas al despertar organizado de una conciencia política. Y hablaban de democracia cuando se estaban oponiendo a todas sus fuerzas al libre juego de las ideas, y hablaban de patria cuando solo pensaban en sus intereses personales. Nunca podré olvidar estos tristes días en que cada mañana todos los diarios del país, quien más, quien menos, lanzaba alguna insidia, grosería o calumnia contra lo más valioso y lo más puro que tenía Chile en esta hora, Pablo Neruda. Lo sabíamos bien, conocemos a fondo los quilates de esta voluntad creadora, de esa alma humana entre todas, su pureza ejemplar de chileno, la alta calidad de su patrimonio. Y sin embargo, teníamos que soportar a los diarios que se le injuriase y se le vejase de palabra en los periódicos. Era una pesadilla ver esta coalición de fuerzas negativas como sombras viscosas de la alcantarilla, arremeter y chillar, impidiendo ver y oír nuestro alrededor. Sabíamos bien que estábamos viviendo una hora de vergüenza nacional. Me imagino que más tarde habrá una mucha manera de explicar lo ocurrido, pero las calumnias y persecución a uno de los hombres más valiosos de nuestro tiempo no creo que encuentren nunca excusa. Mucho menos cuando ese hombre, con interés singular, representaba los intereses permanentes de la patria. Se ha dicho que Chile es un país superpolitizado. Cualquier barrendero de las calles puede dictar cátedra de política. Puede ser, digo. Pero ¿para qué sirve esta saturación popular de ciencia infusa? Solo para adormecer la conciencia política, entendiéndolo todo, para dar opiniones técnicas sobre lo que ocurre en el partido tal o cual, convirtiéndose en espectador especializado a todo el mundo. Marayá, la superpolización chilena, si solo sirve para eso. Malaya, la superpolización chilena. Al explicar el giro de estos sucesos tan lamentables, los entendidos de mañana dirán que era el prolegómeno normal de los preparativos de la Tercera Guerra Mundial, que Pablo era un senador comunista, que estábamos en la órbita de los Estados Unidos y por lo tanto un gobernante responsable de los reales intereses de la nación, no podía sino obrar de ese modo, etc. Pero los testigos presenciales de estos hechos sabemos que todos sus argumentos y razones no representan
sino la gran cortina, hecha de fragmentos de verdad, con la que se pretende precisamente ocultar la única verdad, la triste, la pobre, la mísera verdad de la subversión de los valores que permite olvidar la categoría más esencial de la personalidad humana. El hecho de que Pablo fuese comunista no excluye su valor personal ni la justicia de su causa, y se había desencadenado una campaña en su contra, cuya era una verdad que nadie discutía, ni aun los radicales, incumplimiento del programa del 4 de septiembre que, en los últimos comicios al llegar del actual presidente al poder, había demostrado ser una aspiración nacional. Lo dicho tiene todos los caracteres de un discurso político. Y estoy escribiendo unas memorias. Pero lo que pasa es que no se puede dejar de pensar en los hechos que tenemos a la vista y que, sin embargo, ante nuestros propios ojos desfiguran la propaganda del gobierno y la derecha financiera o aliados. Y es tan evidente la falta de veracidad de las afirmaciones de la autoridad. Pero la ley de la inercia, el absolutismo de la gente no va de pronto más allá de lo que se da todos los días en la prensa. No me cabe la menor duda que la reacción habrá de producirse enseguida, inevitablemente, y la verdad inconclusa de los hechos habrá de revelarse. Pero, de momento, el control malicioso de las informaciones logra lo que pretende, embaucar a la opinión, y aunque sea por un instante, duele sufrirlo. Intentos de impedir su paso por las fronteras. Se intentaba justamente impedir que Pablo huyera por alguna frontera sur. Pablo hizo 2 intentos de salir hacia la Argentina, y en las 2 ocasiones el gobierno lo impidió, con falsas razones. Era senador, tenía fuero parlamentario, por lo tanto, y permiso constitucional del presidente del Senado. La misma prensa que denunciaba su fuga publicaba las declaraciones del ministro de Relaciones en que aseguraba que no había ningún motivo para que el señor Neruda abandonase el país, mientras el mismo ministro aseguraba al embajador de México que no se dictaría orden de prisión contra Pablo al ser desaforado. El ministro sumariante, con una rapidez de procedimiento nunca vista, junto con hacerse cargo del proceso, dictaba la orden de prisión y se destacaba a todo el servicio de investigaciones en su búsqueda. Se le acusaba de bigamia y se buscaba afanosamente a su primera mujer para traerla al país. Llegó a decirse que había malversado fondos de la campaña presidencial. La capital estaba llena de letreros en los sitios más visibles, mandados pintar por el gobierno con grandes letras profesionales, sin espontaneidad alguna, que decían: Neruda, traidor. Margot Portela, que tenía una gran debilidad por Chile y los chilenos y representaba a su modo cierto sector de la clase alta tradicional argentina, con el mismo amor por nuestro país, estaba desolada, como si se hubiese dado un porrazo en medio de la calle, perpleja y asqueada. Creo que este modo de sentir no era exclusivamente suyo entre los chilenófilos del exterior. En todo caso, no podían comprender lo que pasaba.